aula, el padre Igea, párroco de Santa Elena en San Denis, es licenciado en Teología por la Universidad de Roma, doctor en Astrofísica en la Universidad de Nueva York. Está comprometido particularmente con los matrimonios y familias de las corporaciones marianas. Estaba. Bueno, tengo atrasado el currículum. Y en el año 2011 el Papa XVI, con motivo de la JMJ, le nombró Monseñor. Fijaros qué cosa. Y Monseñor. Hoy, hace justo 6 años, el 15 de enero del 18, estuvo con nosotros y nos habló en aquel momento del Islam en el siglo XXI. Hoy nos va a aclarar algo que nos interesa mucho, que si no se acepta la razón, no se puede aceptar ni a Dios ni a nada, y que no hay nada en la ciencia o la razón que impida la fe. ¿Correcto? Correcto. Adelante. No es que no haya nada, sino que hay mucho. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no he tenido tiempo de preparar una presentación para iluminar cosas. Voy a hablar de muchas cosas, pero cuando queráis me interrumpís. ¿Vale? Si sé, lo sé. Contesto. A lo mejor contesto y me equivoco. Pues me puedo equivocar. Eso es un ejercicio racional, ¿no? El reconocer que uno se puede equivocar y querer siempre aprender de alguien pues que tenga más cabeza o más datos que uno. Bendito sea Dios, no pasa nada. Y si no tengo ni idea, digo, pues no tengo ni idea. Y ya está, porque como ahora estoy dedicado a la pastoral y me lo estoy pasando muy bien con la pastoral y no tanto al estudio teórico, pues, en fin, no todos los datos están en la cabecita de este pobre cura, ¿no? Había puesto como título de la conferencia que si la ciencia puede demostrar la existencia de Dios. Algunos científicos dicen que la ciencia puede demostrar la no existencia de Dios. Y Stephen Hawking, según venía para acá, ¿quién me ha dicho? Stephen Hawking, pues hombre, eso tiene mucho que ver con su colega Stephen Hawking, que demostró, según dice él, o decía él, la no existencia de Dios. ¿Puede la ciencia demostrar la existencia o la no existencia de Dios? Puede. Yo creo que son preguntas muy importantes y que hay que enmarcarlas en un marco más amplio. ¿Podemos conocer a Dios por la razón? ¿Sí o no? Pues para saber si la ciencia puede conocer la existencia de Dios, primero tenemos que plantear dos principios que se ven en filosofía, que son el principio de la trascendencia y el principio de la inmanencia. Esto que pueden ser dos palabras así un poco extrañas y dos cosas como un poco abstractas de gente que discute por ahí, pues dan origen, la trascendencia y la inmanencia dan origen a dos sistemas filosóficos, que son uno, el realismo, el principio de la trascendencia, y otro, el idealismo, que brota del principio de la inmanencia. Buscarlo porque es un tema interesante e importante. ¿Cuál es el principio de la inmanencia? El principio de la inmanencia es que no es posible salir de mi propio conocimiento. Si yo os conozco, conozco que os conozco, pero no sé si conozco a la realidad, porque lo que sé de la realidad es lo que yo conozco, y vuelvo a caer en mi conocimiento, y no puedo salir de mi conocimiento. ¿Entendéis por dónde van los tiros, no? Bueno, pues de aquí surgen muchísimas cosas. De aquí surge un planteamiento político en el que estamos. Evidentemente esto da origen a un racionalismo extremo, da origen a un principio ateo. El idealismo lleva al ateísmo, al marxismo, es un inmanentismo, ¿no? Mientras que el principio de la trascendencia quiere decir que sí que puedo conocer una realidad trascendente y lo que yo conozco es un conocimiento de esa realidad. Si esa realidad no estuviera ahí, yo no conocería nada.
simplemente con esto me cargo la inmanencia. Hay una realidad y yo tengo una razón capaz de conocer una realidad exterior a mí. Exterior a mí. De aquí brota una sana metafísica, de aquí brota, pues con las leyes de la lógica, una sana ciencia, etcétera, que puedo conocer las cosas que hay fuera de mí. Lo otro, el principio de la inmanencia, llega a, bueno, incluso en las formas más radicales, a la negación de la realidad y a caer en el solipsismo, ¿no? Como Bertrand Russell decía que era la única postura filosófica cierta y admisible. Bien, evidentemente descartamos el principio de la inmanencia, no somos inmanentistas y apostamos por nuestra propia razón por un sano realismo, que no quiere decir yo tengo un conocimiento total, absoluto y exhaustivo de la realidad, porque eso solo la tiene Dios, ¿eh? Nosotros tenemos un conocimiento parcial de la realidad, un conocimiento objetivo de la realidad y un conocimiento que nos dice algo cierto, con certeza, de la realidad. Bueno, tener en cuenta que hay un libro que no he traído, me lo pasa un amigo mío que lo tengo a medio leer, que hay un tipo importante en San Francisco que es evolucionista y entonces ha aplicado la teoría de la evolución, que hablaremos un poquito de ella, a el conocimiento humano. Y llega a unas conclusiones curiosísimas, ¿no? Que es evolución contra realidad y dice que nosotros somos unos animales privilegiados, que hemos desarrollado por evolución una serie de capacidades y que claro, lo que yo veo como el color salmón de su jersey, pues no es color salmón de su jersey, sino es lo que yo veo del color, pero la realidad, usted no es que tenga un jersey de color salmón, vaya a ver usted lo que es, pero yo evolutivamente tengo una ventaja sobre no sé qué y he formado, pero en realidad vosotros no es lo que mis sentidos están dando. Bueno, esto que está muy de moda, este libro ha tenido miles de ejemplares y ha estado muy leído y el tipo es muy brillante y muy interesante, muchas cosas, ¿eh? O sea, no se leen cosas de estas que leerlas siempre con juicio crítico y es muy interesante y muy importante leerlas. Pero claro, que tener un poco de cabecita, ¿eh? Si no hubiera algo real que sostuviese aquello que yo veo, y no puedo confundir lo que yo veo con la realidad, entonces yo no vería nada. Es tan fácil de decir, de refutarlo como eso, ¿no? Para caer en el verdadero realismo. Un amigo mío del colegio me pasó esto, estaba emocionado leyéndolo, y yo le dije, mira, todo esto que me cuentas es muy viejo. Viene de un tal Aristóteles. No tendría los medios científicos que tenemos ahora, no los tenía, pero ya explicó el conocimiento como que los sentidos forman una imagen que es un fantasma, pero que el fantasma está aquí. Y que a partir de ese fantasma que está aquí yo tengo una razón que puede deducir pues, los conceptos universales por medio de la abstracción, etc. Pero ya lo dijo Aristóteles, digo, ay, qué importante saber un poquito de filosofía, o un muchito de filosofía. Pensar, ser coherentes, críticos y lógicos. Entonces, esto es el preámbulo de lo que yo quería decir. ¿Qué es ciencia? Ciencia. Adoptamos una postura trascendente, no inmanente. ¿Qué es ciencia? La ciencia es un saber, ¿verdad? Sabio, saber. Pero hay saberes que no son ciencia. Evidentemente, yo sé que en Galicia hay un pueblo que se llama Trives y está en la provincia de Orense. Oye, eso no es ciencia, ni siquiera llega a lo más mínimo de la geografía. La geografía es mucho más, ¿no? ¿Qué es geografía? Bien, yo sé que pues cualquier cosa que podáis saber, oye, pues que había una mosca dando vueltas por allá afuera. La ciencia es mucho más que un saber, pero el saber es realidad. ¿Qué es ciencia? Bueno, la ciencia, la definición que hay, es el conocimiento de las cosas por sus causas.
No solo sé que hay ahí una piedra, parece muy bien, aquí hay mucho granito. Yo sé que las causas de eso que llamamos granito, cuarzo, feldespato y mica, que había un magma, que el magma se enfría poquito a poquito, que en el enfriamiento del magma, no sé qué es lo que se forma primero, si el feldespato, el cuarzo o la mica, que si hay hierro pues tiene el color rosa. Eso es ciencia, conocimiento de las cosas por sus causas. Y las causas tienen leyes. Entonces, los objetos de la ciencia pues son los objetos de cada ciencia en particular. Podemos clasificar en dos grandes bloques lo que es la ciencia, por sus objetos. Las ciencias del espíritu, poner por ejemplo la psicología u otras ciencias del espíritu, y las ciencias de la naturaleza. Y dentro de las ciencias de la naturaleza, pues tenemos una jerarquización, sobre todo por el objeto que tratan las ciencias de la naturaleza. Una es la biología, otra es pues la física, otra es la química, otra es la matemática, que es el lenguaje del que hablan todas las ciencias, el lenguaje de la matemática principalmente. Hay veces que es por deducción, hay veces que es por estadística, y la ciencia, toda ciencia, lo que hace es formular leyes. Y estas leyes uno sabe si se cumplen, no se cumplen, y esa es la tarea del científico. Formular una hipótesis, comprobarla, deducir una ley, la ley está bien o no, de vez en cuando, pues la ley se descubre que no está bien, hay que cambiarla, oye, no pasa nada, y ese es el saber apasionado de lo que significa la ciencia. Es decir, la sociología, la economía, son ciencias en tanto en cuanto tienen leyes, descubren leyes, y esas leyes, pues de la sociología y de la economía, que no son mi campo, pues las prueban y sirven para aumentar pues el conocimiento de la sociedad, de cómo funciona la sociedad, ¿no? Cada ciencia tiene su objeto, etc. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de ciencia y Dios, porque yo hablo de ciencia y Dios. No hablo de ideología y Dios. Hablo de ciencia verdadera. Y la ciencia verdadera es algo muy serio que excluye la ideología. La ciencia tiene unos principios y la ideología tiene otros. Y muchas veces la ideología está disfrazada de ciencia. O dentro de la ciencia hay mucha ideología, que no es razón, es ideología. ¿Qué es ideología? La ideología es una verdad, no vamos a llamarlo verdad, es un principio que yo declaro universal, que lo admito y que me sirve para explicarlo absolutamente todo. Y que como yo lo admito como un dogma sin probar, esto es así porque esto es así, entonces todo lo que es ciencia tendrá por detrás esa ideología, como un prejuicio. Eso no es ciencia. Eso no es ciencia. La ciencia no tiene ideologías. Me explico por qué digo esto, porque estamos en los tiempos de la postmodernidad. Postmodernidad. Una cosa es la teoría de la evolución y otra cosa es el evolucionismo. Son dos cosas distintas. Yo soy un ferviente defensor de la teoría de la evolución, hasta los tuétanos, pero no del evolucionismo. Luego explicaré qué es el evolucionismo versus la teoría de la evolución. Una cosa es la ideología y otra cosa es la razón. Y estamos, como muy bien sabéis, en tiempos de ideología. No hay más que ver nuestra política actual. Es una ideología. Y a veces ni siquiera llega a eso. ¿Qué es la ideología? ¿Por qué digo esto? Un profesor mío, cuando estaba en la Universidad de Nueva York, tipo interesantísimo, marxista, de izquierdas, no creyente, profesor de termodinámica estadística, una cabeza privilegiada, un catedrático, o sea, fuerte, potente. Este hombre de izquierdas, un día nos hicimos muy buenos amigos y hablábamos, o sea, el mundo intelectual americano es muy abierto, no es un mundo ideologizado. Y este hombre que me decía, yo soy así, quería hablar con un joven estudiante de doctorando de físicas, teólogo y creyente, y quería hablar.
y hablábamos, y no pasa nada. Y es una bendición. Bueno, pues este hombre, todavía tengo el libro en casa, me viene un día y me cuenta, joder, Javier, la que se va a armar la semana que viene. Se lo estaba contando a todo el mundo. Y es Alan Sokal, es interesante. Si podéis leerle cosas, es muy interesante. El libro Imposturas intelectuales. Y dice, yo que soy de izquierdas, dice, voy al departamento de Sociología de la Universidad de Nueva York, dice, porque me interesa pues saber qué dicen los sociólogos sobre la ciencia. Me interesa. Él sabe mucha física. Y entonces voy por allá y me voy a pues, hablar con ellos y a dialogar con ellos, y me encuentro con que sostienen en su revista, la Universidad de Nueva York, paréntesis, es una universidad muy, diríamos, progre. Yo estudié allí en los años 90, y en los años 90 teníamos un Institute for Gender Studies, Instituto para Estudios de Género, en los 90. Y en los 90 ya sabía lo que era la ideología de género, porque teníamos 4 chalaos en la universidad que estaban estudiando eso. Fijaros lo que es ahora, ¿eh? Fijaros lo que es ahora la teoría del género. Bueno, estaban allí, esto empieza mucho antes. Había 4 personas en un instituto de sociología, de no sé qué, estudiando todo esto, y mirar el lío que han montado, ¿eh? Mirar el lío que han montado con la ideología. Bueno, pues este Sokal se va al departamento de sociología, tienen una revista, y leo en la revista, pues, cosas tan simpáticas como que la física ha desarrollado más la física de la dinámica del cuerpo rígido y no la hidrodinámica, por ramas de la física, porque, claro, está hecha por hombres, es machista. Si hubiera estado hecha por mujeres, habrían desarrollado más la hidrodinámica, entender que hay una alusión sexual de fondo, ¿no? Y lo leo así, y entonces lo justifican y tal, y yo lo leo, él es de izquierdas, él no. Y yo lo veo y lo leo, me echo las manos a la cabeza y digo, pero ¿cómo pueden decir esto? No saben las ecuaciones de la hidrodinámica, que no se pueden ni escribir, ¿eh? Y resolverlas, o sea, no saben lo que es la hidrodinámica y no saben que es relativamente fácil, pues la dinámica del cuerpo sólido, relativamente fácil. En cuanto te metes ya empiezan a complicarse y lo sudan los estudiantes de física o tienen que resolver algún problema un poquitillo más complicado, pues, ángulos de Euler, momentos de inercia, qué sé, todas esas cosas que Fernando y los de ciencias pues sabéis. Por cierto que Fernando fue mi profesor en el ICAI, ¿eh? Y bueno, entonces él ve esto y dice, pero sí. Pero, ¿qué burradas están diciendo estos hombres? ¿Qué burradas? Yo que soy de izquierdas, están hablando sin saber de lo que hablan. No hay razón, sino ideología. Y es la ideología postmoderna, ¿no? Entonces él agarró, ni corto ni perezoso, y escribió un libro, un artículo escribió. Escribió un artículo y le dio 3 redacciones. Y el título del artículo era Crossing the Boundaries, cruzando las fronteras. Un físico habla de sociología. Y entonces se lo mandó a la revista. Y en la revista esta estaba, pues él, con jerga pseudocientífica, jerga científica, pero con unos razonamientos, pues, totalmente descabalados. Las palabras no tienen el sentido que tienen. Y llegaba incluso a dudar desde la ciencia de su propia existencia. Y se lo mandó allí y les encantó. Pero este artículo él lo escribió, dice, primero lo escribí, después releí los párrafos y los hice más complicados. Y después volví a releer los párrafos y lo hice todavía más complicado. Y el clímax, en el clímax era cuando él dudaba de su propia existencia. Tenía lindezas como el número pi no es constante, claro, no hay nada absoluto, sino que el número pi es histórico, decía, y demostraba que el número pi era histórico. Decía, claro, el número pi en una superficie plana, pues la relación entre la circunferencia y el radio es 2 veces pi, ¿no? Es tal. Y entonces, pero como no estamos en un espacio plano, él falsamente concluye, estamos en un espacio, entonces pi no depende del radio, porque esto es válido para una geometría plana, pero no para una geometría esférica en la que estamos, y como además esta geometría esférica se va expandiendo, pues el número pi va cambiando a lo largo de la historia, por lo tanto, no hay ninguna verdad objetiva de que el número pi. Y luego la mecánica cuántica, fijaros con la relatividad general, unidas las dos a la vez, como la mecánica cuántica dice que solo existe lo que observas,
o sea, el observador crea la realidad por el colapso de la función de onda, entonces, ¿quién nos está observando? Como no hay nadie observándonos, socorro, yo no existo. Y ponía en el párrafo, dice, bueno, no ponía socorro, yo no existo, sino esto me lleva a dudar de mi propia existencia, lo cual me causa una tremenda angustia y tal. Bueno, escribe estas cosas, lo manda a la revista. No podía quedarse callado, era muy gracioso Alan, no podía quedarse callado. Y la semana antes, que fue cuando él ya dijo que había ahí un artículo falso que le habían colado para desprestigiarles, siendo de izquierdas, o sea, este no es un furibundo tomista. Y la semana antes, en una fiesta, en un guateque, por lo visto había un periodista que estaba un poquitito bebido, no sé yo si él tendría alguna copa de más, se lo cuenta y el periodista este ya soltó la voz de alarma, ja, 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 mirad la que va a salir dentro de una semana, ya estaba en prensa todo el artículo y tal, y no sé qué. Entonces, no fue como él quería que fuese secreto, que la gente se tragase el bulo y después soltarlo. Bueno, él escribió luego un libro para deshacer la crítica postmoderna de la ciencia, ideología. Eso no es ciencia. Leer el libro de Alan Sokal, que es genial, divertido, y es una crítica a la crítica postmoderna de la ciencia, que lo que quiere es ver todo desde categorías de género, no desde categorías objetivas. La ciencia es una maravilla, es un trabajo de la mente humana y hay que tenerla a la verdadera ciencia, libre de ideologías, un grandísimo respeto. Es una preciosa actividad del hombre. Y entonces esto nos suscita la reflexión de si las afirmaciones de los científicos sobre Dios están movidas por la ideología o por la verdadera búsqueda de la verdad. Dios no es objeto de la ciencia, por lo tanto la ciencia no podrá demostrar nunca su existencia. La razón sí, la ciencia no, porque la ciencia toca las leyes, lo sensible, lo experimentable. Ahora, da una serie de datos que nos marcan muchas preguntas. Por negativo, la ciencia no podrá demostrar la no existencia de Dios, en contraste con esto, porque es una falacia lógica. Para demostrar con método científico la no existencia de algo, tendría que mirar todas las posibilidades que hay, y esto es imposible. Es imposible, es un recurso al infinito. Es imposible. En lógica se sabe que la ciencia no puede demostrar la no existencia de Dios. Por lo tanto, el ateísmo científico no es una postura racional, seria, que se mantenga hoy en la actualidad dentro de la filosofía de la ciencia. Tampoco la demostración de Dios a partir de la ciencia. Ahora bien, hay muchísimos datos que nos hacen reflexionar, pero eso es tarea de la filosofía y de la buena razón y del sentido común. Muchísimos datos. Voy a dar alguno y explico algunas cosas. Bueno, siempre hay que evitar caer en el Dios tapa agujeros. ¿Os suena esta expresión? Tapa agujeros. ¿Os suena o no suena? No. Vamos a ver, cuando hay varios argumentos que se han dado para probar la existencia de Dios desde la ciencia, que ya os digo que es erróneo, esto es erróneo, y se basaban en cosas que no se podían explicar en su momento. Ejemplo, Newton sabe, por la teoría de gravitación, que las órbitas de los planetas son inestables. Esto se sabe. Es decir, tenemos el sistema solar, el Sol, los planetas alrededor y girando pues, de una manera bastante ordenada. Pero en física teórica se sabe que este problema matemático es un problema caótico de física del caos.
Es decir, no van a estar así girando siempre, forever and ever, sino que en las ecuaciones surgen unos términos que se llaman términos seculares, que con el tiempo, unas pequeñísimas variaciones producen unos cambios brutales. Es decir, esto se va a desordenar y va a terminar, pues, a saber cómo termina. Es impredecible, es bonito ver que en ciencia hay cuestiones impredecibles, y entonces terminará así, pero de hecho está todo muy ordenadito. Órbitas pues casi esféricas, elípticas, más o menos en el mismo plano. Bueno, conocemos el sistema solar, ¿no? Entonces decían, oye, no es explicable que esté todo así, funcionando tan bien. Es decir, en la época se dijo, pues claro, esto es una prueba de la existencia de Dios que está manteniendo a los planetas en sus órbitas y haciendo que no se salgan, porque lo que nosotros vemos y conocemos no es la solución que nos dan las ecuaciones, ¿no? Entonces, eso es un argumento que este tipo de argumentos fue muy típico en los siglos XVIII y XIX, se llamó la teología física, y fue muy típico de la Ilustración inglesa, creyente, no es como la francesa. La francesa es radicalmente atea, hay varias ilustraciones. Y esto es lo que se llama el Dios tapagujeros. Algo que nos parece evidente en algún momento determinado nos sirve para buscar una explicación de que Dios lo está haciendo así por nuestro conocimiento. Pero ojo, cuidado, cuidado. Esto es llegar a Dios y darle un argumento al ateo, porque llega a Dios a través de la ignorancia de la ciencia de ese momento. En cuanto avanzamos en el conocimiento científico y lo explicamos, el argumento lógico es decir, Dios no existe. La ciencia gana terreno a la religión y le va arrinconando poquito a poquito. Y esto ha pasado. Esto en parte es la causa de que en nuestros días haya tanto ateísmo, porque no se ha tenido cuidado en exponer bien la fundamentación de la fe en Dios. A partir de la ciencia, hay otras fundamentaciones muy importantes, muy importantes. Hay otros argumentos. Los de la ciencia tocan con las vías tomistas, con los argumentos, pero hay otros argumentos para llegar a la existencia de Dios. Es decir, es mucho mejor llegar a Dios por lo que conocemos que no por lo que no conocemos. Y un buen argumento, no científico, sino filosófico, usando datos de la ciencia, debería partir de lo que conocemos, no de lo que no conocemos. Le explico. El Big Bang, todo el mundo piensa que es un argumento a favor de la existencia de Dios. Yo no digo que no lo sea, porque a lo mejor conocemos alguna teoría científica que explique el Big Bang. Pero el Big Bang nos causa muchísimas preguntas y muy buenas, y nos da muchos puntos y sirve para desenmascarar muchas ideologías. Pero cuidado, hay que tener cuidado para usarlo. Hay que tener cuidado para usarlo. ¿Quién sabe algo del Big Bang y quién fue en qué consiste, quién fue el primero que lo propuso, los primeros que lo propusieron? Lemaitre. Y Friedman también. Leyendo, curioso que Friedman murió, matemático ruso, murió prematuro y se postula que pudo haber sido envenenado. Se postula. No puede estar el KGB detrás. Se postula, cosas raras por ahí. Pero bueno, eso es secundario. Si hablamos con ciencia no podemos hablar con conjeturas, ¿no? ¿Qué es el Big Bang? La mayoría de la física en el principios del siglo XX, pensaba que el universo estaba ahí, era infinito, era estacionario, existía desde siempre, porque no cabía en la razón que empezase a existir en un momento. Lo lógico es pensar, vemos las estrellas, y esto, bueno, pues está siempre estático, no se mueve nada. Lo lógico, es una intuición falsa, es pensar que esto ha existido desde siempre. E incluso desde un planteamiento ateo, ilustrado, anticreacionista, se sostiene porque no hay creación.
Esto ha existido desde siempre. Había en las teorías físicas de fondo algún prejuicio que alguno podía tener. En concreto, Fred Hoyle lo tenía. Fred Hoyle, un científico, el autor del estado steady state, del estado estacionario del universo. De los datos de la ciencia, no hay datos de la ciencia a principios del siglo XX que den la magnitud del tamaño del universo. Los telescopios no han podido saber si las galaxias son externas a nuestra galaxia, de la cual más o menos se conocen las dimensiones, pero ahí hay una serie de cositas, forma espiral, forma de araña, forma de no sé qué, están aquí dentro, no están aquí dentro, a qué distancia están. Todavía a principios del siglo XX no se sabe y no se puede medir la distancia a las galaxias. No sabemos las dimensiones del universo aquí. Bueno, Einstein, a partir, gran genio del siglo XX, creyente a su manera, creyente en Dios a su manera, pero sí que cree en un Dios, Einstein desarrolla la relatividad general. Para mí, las intuiciones que tiene y cómo llega a ella, si no es el tío más inteligente de la historia, pues por ahí debe andar, por ahí debe andar. O sea, porque pasar de lo que es la relatividad especial a la relatividad general y sacar una serie de ecuaciones que nos van a dar el universo, o sea, la evolución del universo, que son las ecuaciones de campo de Einstein, sacar eso a partir de dos tíos y la velocidad de la luz mirando observaciones y especulando, a partir de ahí llegar a eso. Bueno, es alucinante, precioso, los grandes. Bueno, Einstein saca unas ecuaciones, estas ecuaciones, él, para que la solución de estas ecuaciones nos dé lo que él cree que es un universo infinito, estable, que no cambia, que no tiene origen ni tiene fin y está siempre igual, mete ahí un terminito, la constante cosmológica, y bien, está todo bien. Bueno, pues resulta que esto Fred Hoyle, ateo, postula que esto es así, mete que esto se mantiene así, pues con una pequeña creación de átomos que de repente aparecen por ahí, un atomito de hidrógeno en el espacio vacío, otro y tal, mete y sale así. Bueno, pues resulta que hay un cura belga que se llamó el padre Lemaitre, sacerdote secular, y a ver si engancho esto, y pues profesor de matemáticas, sabe matemáticas. Resulta que él se pone a juguetear con las ecuaciones de Einstein, las resuelve y le sale como solución que la única posibilidad que hay, que estamos en un universo en expansión o en contracción. No estamos en un universo en contracción porque eso es contradictorio, por lo tanto, estamos en un universo en expansión. Bueno, Friedman, matemático ruso, saca la misma conclusión. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que Lemaitre escribe a Einstein, le cuenta su solución, y Einstein dice que vaya tontería, que no sé qué, me imagino que a lo mejor diría que vas a ver un cura de matemáticas, ¿no? En fin, a veces nos consideran los curas ignorantes, oye, pues lo somos, lo somos, pero bueno, a veces uno sabe un poquito de algo. Y resulta que, entre medias, Lemaitre ha predicho muchas cosas, y se consigue medir la distancia a las galaxias en Monte Palomar. Se mide la distancia a las galaxias por las candelas estándar. ¿Sabéis lo que son las candelas estándar? Las supernovas, ¿os suena? ¿Os suena? Bueno, se mide la distancia a las galaxias por las supernovas y de repente, ¡joder, macho! Vaya dimensiones que tiene el universo. Pero no solo se mide la distancia a las galaxias, se mide la velocidad de las galaxias, estamos en los años 25 por ahí más o menos, y se mide la velocidad de las galaxias y resulta, oye, que todas las galaxias se están separando de nosotros. Leñe, ¿qué está pasando aquí? O sea, que están todas separándose de nosotros, en vez de unas viniendo hacia nosotros, otras para allá, un movimiento podía ser caótico, resulta que todas se están separando. Se sigue midiendo y se descubre que la relación entre velocidad de separación y distancia a nosotros es lineal. Las que están más lejos se separan más deprisa y las que están más cerca
se separan más despacio. La imagen es la de un globo que se hincha. Lo que está más cerquita de ti, tú pones un puntito en la superficie del globo y pones puntitos por ahí, los puntitos que están más cerca de ti, a medida que el globo se hincha, pues se mueven muy despacio, en el mismo tiempo, lógicamente. Pero los que están más lejos, pues se mueven mucho más deprisa. Oye, ¿qué pasa aquí? Que está el universo en expansión. Primer dato predicho por nuestro querido padre Lemaitre, resolviendo las ecuaciones de Einstein. Le pasan el dato a Einstein, Einstein he cometido el mayor error de mi vida al meter una constante para que no saliera y tal. ¿Cómo puede ser esto? Oye, escándalo entre la comunidad científica. Aquí hay un dato que ha tirado nuestros prejuicios ateos desde un universo sin creación, sin nada, sin nada. Repito, si utilizamos el Big Bang para llegar a la existencia de Dios, ojo, podemos caer en el Dios tapa agujeros, ¿eh? No es buen argumento, pero sí que es algo que nos da que pensar y mucho. ¿Pudo ser el Big Bang el momento de la creación? ¿Sí o no? Yo, como astrofísico, no lo sé. Aparte que no es la cosmología no es mi campo. ¿Pudo serlo? No lo sé. Y no es bueno afirmar que el Big Bang es el momento de la creación. ¿Puede serlo? Claro que puede serlo. A lo mejor como creyente, pero esto, yo sé que el universo es creado, no sé cómo es creado, ni cuándo es creado. Sé que es creado, mi fe, pero no puedo sacar de mi fe una conclusión. Me da la impresión de que puede ser el momento de la creación. Puede ser que sea algo así, es muy posible. Si Dios crea, a mí me parece racional que sea así en nuestro universo como estamos. Es más, me parece que es de una sabiduría que no te quiero contar, ¿eh? Que no te quiero contar. Es decir, a mí el Big Bang me da una pista muy importante para mi fe personal, mirar la maravilla de la naturaleza y creer en la existencia de Dios. Lo que sí que me dice es que el universo es un misterio, que el hombre es un misterio, que estamos tocando misterios, que la naturaleza son misterios. Bueno, una cosilla que sale. Otra cosilla que sale, ¿no? El universo tuvo inicio, bueno, ahí sabéis cómo se descubrió y se afianzó una de las predicciones que hizo Lemaitre, la teoría del Big Bang. ¿Sabéis lo que es la radiación de fondo cósmica? ¿Os suena? ¿Todo sí o no? Nada, ni idea. Vamos a ver. Yo hago aquí, doy una palmada, ¿no? Y esa palmada tiene un eco, ¿no? No, no es el efecto mariposa, no. El efecto mariposa es física del caos, que es muy interesante también. Yo doy una palmada y resulta que hay un eco, que si tuviera un micrófono muy sensible, lo podría escuchar. Y ese eco poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, se va diluyendo, ¿no? Bueno, no es que el Big Bang sea una explosión del que queda un eco sonoro allí y se va diluyendo. No es eso. Pero algo parecido nos puede servir. Todos nosotros estamos emitiendo un espectro, ¿no? De principalmente rayos infrarrojos por la temperatura que tenemos, ¿no? Si tú calientas la correa de mi reloj que emite un espectro, pues que estará ahora centrado en la banda del infrarrojo, tú lo calientas y se pondría al rojo vivo, ¿no? El infrarrojo seguiría haciendo luz visible, se haría luz blanca, lo calientas más, si no se derrite termina siendo luz ultravioleta, ¿no? A medida que esta correa del reloj se va enfriando, esto va pasando de los rayos gamma, los rayos X, la ultravioleta, el visible, el infrarrojo y microondas, ¿no? Hasta ahí se sigue, ¿no? Vale, el universo empieza con un átomo, Lemaitre lo llamaba el átomo primordial, pero bueno, empieza con una sopa de partículas, de bosones de Higgs, etcétera, lo que se da una temperatura brutal, una radiación brutal. Empieza como un gas a esa temperatura. A medida que el universo se va enfriando, y por esto es por lo que es tan importante tener
los aceleradores de partículas. Porque en un acelerador de partículas se ponen las partículas a la velocidad, a la energía que tenían pues, condiciones cercanas al Big Bang. Y se conoce la física, el tipo de partículas, la vida de las partículas, cómo decaen unas en otras, que hay en esos momentos. O sea, esto es la ciencia preciosa. Bueno, pues a medida que el Big Bang se va enfriando, se pasa de los rayos hipergamma o lo que fuera, o como estuviera, se pasa de rayos gamma a rayos X, a luz visible, el gas que está ahí, el gas, el espectro que emite eso, es el hierro, soy yo que soy de carne, esto que es de agua, y el gas también tiene un espectro. Entonces, a medida que el universo se enfría, se pasa de un espectro a otro. Y entonces, al principio que hay quarks, al principio que hay antes de los quarks, pues los bosones de Higgs o las partículas que haya. Y a medida que se va enfriando, se chocan menos, se rompen menos y se van formando. Llega un momento en el que se forman protones, ¿no? Y helio. Y para de contar. En eso primitivo solo hay protones y helio. Y los protones y el helio chocan y los electrones se van a hacer puñetas. Entonces se forma un gas que no es el gas como nosotros tenemos aquí, sino es un gas que es plasma, que no es transparente, que hay un protón por aquí y los electrones por ahí dando vueltas, temperaturas muy calientes, lo que hay, las condiciones del centro del Sol, y se forma ese gas de plasma, que no es transparente. Porque para que la luz pueda atravesar a un gas como el que está atravesando ahora, los electroncitos tienen que estar uniditos al átomo. Porque si están por ahí sueltos, los electrones absorben, es un gas opaco, absorben los fotones, ¿no? Entonces, cuando se enfría, resulta que los electrones que están por ahí andando, se unen a los átomos y se forma hidrógeno atómico, no hidrógeno molécula, hidrógeno atómico y helio. Y el universo se hace transparente. Temperaturas que puede tener, pues unos miles de grados. 1000 grados. No recuerdo los datos exactos, pero de ese orden, temperatura del plasma. El universo se hace transparente, rayos X. Ahora, a medida que esta radiación se va expandiendo, se va enfriando, y esa radiación está ahí, por todas partes, es uniforme, estamos metidos en ella. Y esa radiación que está ahí, eco del Big Bang, en nuestros días, la detectaron en los años 50, no sé si el 52 o el 54, la detectaron unos astrónomos que fueron premio Nobel. Ahora están las microondas. Entonces, eso es una prueba de la existencia del Big Bang, la ciencia, preciosa actividad. Bueno, el Big Bang está apuntaladísimo por la ciencia, ¿no? Bien, ¿qué argumentos se dan contra el Big Bang? Hay uno que a mí me parece curioso. ¿Habéis oído hablar de los multiversos? ¿Os suena? ¿Os suenan los multiversos, multiuniversos? Se presenta como teoría científica teoría. Teoría. Más que teoría, yo diría conjetura o hipótesis. La teoría de que estamos en un universo, pero que hay muchísimos más universos. Y nosotros estamos en uno de ellos. Pero hay muchísimos más. Un matemático, Poincaré, hizo una conjetura que es la conjetura de una de las conjeturas, cabeza privilegiada. Y entonces Poincaré dijo que en un tiempo infinito se dan todas las posibilidades. Todas las posibilidades. La posibilidad de que exista un universo como el nuestro es prácticamente cero. Pero Poincaré dice, en un tiempo infinito se han dado todas las posibilidades. Puede haber, y esto es una razón, que se da. Puede haber infinitos universos, puede haber muchísimos universos. ¿Qué es, en mi opinión de este libro que os quiero presentar,
¿Qué es la teoría de los multiversos? Yo creo que es una desesperación a una huida hacia adelante y el único argumento que se puede proponer desde el ateísmo para no llegar a la existencia de Dios desde nuestro maravilloso universo. Es un intento desesperado de aferrarte a lo más loco que puede existir y es esto. Esto tiene un fundamento en la mecánica cuántica, la teoría de los multiversos, ¿no? De los distintos estados en los que está una partícula o el universo como un todo estaría en distintos estados. Nosotros estamos en un estado. Es más, cada vez que hacemos una observación, la mecánica cuántica nos dice que se divide el universo y se dividiría en otros universos. Esto es distinto, por cierto, la teoría de los multiversos es distinto de en la radiación de fondo que nos da el estado del universo en un momento en el que no había ni galaxias, ni estrellas, ni nada, sino solo un gas recién pasado de plasma a gas, de estado de plasma a estado de gas, hidrógeno ionizado, a gas, a electrones confinados en sus órbitas alrededor del átomo de hidrógeno. En ese momento nosotros tenemos conocimiento hoy del estado del universo. Esa radiación es totalmente uniforme porque el universo es totalmente uniforme. Tiene algunas pequeñas oscilaciones muy bajas, pero en esa radiación, desconozco cómo estará, porque esto es de dato de hace 3 o 4 años, en esa radiación se ha encontrado pequeños puntos más calientes y se postula que ahí hay un punto de contacto con otros universos con los que estamos. Desconozco cómo está. Esto es descubrimiento de hace unos años. No lo he mirado para estos años. Oye, que haya dos universos como el nuestro en vez de uno, a mí no me importa nada. Igual que si hay dos sistemas planetarios como el nuestro en vez de uno. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Ahora, esto no pertenece a la ciencia porque la ciencia yo tengo que poder experimentar y eso es inexperimentable. Eso pertenece a la especulación y a la matemática que no es real. Cuidado, cuidado con esto. Lo que sí que es una locura es afirmar que existen diversos universos por la mecánica cuántica, en el cual yo estoy en uno de ellos. Y hay otro yo en otro universo y ese yo es idéntico al mío en otro universo. Y hay infinitud de universos. Esa teoría se ha postulado y eso sí que no es científico. Es para mí un intento desesperado de no llegar a reconocer lo que nos está diciendo las pruebas de la ciencia, que el universo es finito y si es finito, alguien lo ha creado, porque lo que es finito no se puede explicar por sí mismo. Alguien ha tenido que hacer lo que es finito y lo que es limitado, ¿no? Eso sería el argumento de la contingencia de las vías tomistas, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas hay? El principio antrópico del que no voy a hablar. Las pruebas de las preguntas que nos surgen del origen de la vida. Estoy leyendo un poquito del origen de la vida para aquí. Las primeras células que se suponen que surgen y que son replicables, que son autorreplicables, ¿sabéis cuántos pares de ADN tienen? 300.000. 300.000. El ADN de las primerísimas, las ultimísimas células a las que podemos llegar en laboratorio y con cálculos. 300.000. ¿Alguien sabe cuál es el origen de la vida? ¿De qué 300.000 pares de ADN, 300.000 pares, se coloquen de modo ordenado, puedan hacer replicar proteínas, etcétera? No soy biólogo. ¿Alguien puede pensar cuál es este, cómo se ha hecho, por qué se ha hecho? Absolutamente nadie. Y el origen de la vida en estos momentos es una cuestión que no tiene respuesta por parte de la ciencia. Razones, búsquedas, especulaciones, etcétera. Un misterio por parte de la ciencia. Bueno, termino, que llevo un buen rato hablando.
Os decía antes que una cosa es la evolución y otra cosa es el evolucionismo. El evolucionismo en nuestros días ha surgido como una religión, ¿eh? Y una religión pretende ser una cosmovisión absolutamente de todo. No es ciencia, es una ideología, el evolucionismo. La evolución sí que es ciencia. Por hoy no se conocen, los mecanismos son muy complejos y hay pues muchos problemas que no están claros de cómo se puede hacer. Es decir, la evolución que Darwin explica, a grosso modo, bueno, pues sí, la supervivencia del más adecuado, vale, de acuerdo, la selección natural, vale, de acuerdo, parece que sí, pero cuando entras en detalles, ojo, que no es tan fácil explicarlo, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, postular que todo está en evolución, que todo es, eso se convierte en una religión. Y no es eso lo que es la ciencia. La ciencia cogerá para un modelo de proteínas, buscará, llegará a cosas, a conclusiones. Oye, que el primero que defiende la evolución soy yo, ¿eh? Yo defiendo los fósiles, he cogido fósiles, hay muchos problemas que la evolución no puede explicar, el hecho de las rupturas en las cadenas fósiles, el avance, etcétera, de uno a otro, sin que haya... O sea, hay muchos problemas ahí metidos, pero que se da, moi lo acepta. Que considera que esto es la expresión de la sabiduría de Dios, moi lo acepta. Y termino con un planteamiento que se debe a Santo Tomás. Santo Tomás dice que Dios actúa con respecto, esto se puede aplicar perfectamente a la teoría de la evolución, como un artesano muy sabio, que es capaz de, a los objetos que ese artesano hace, dotarlos de los medios para que ese objeto llegue a su fin. Dios actúa así. Dios ha creado un universo súper sabio que empieza, creo yo, esto, repito, no es afirmación científica, repito, esto es mi impresión, no se puede probar, pero tampoco se puede desdecir, creando un universo súper uniforme, unas energías bestiales, brutales, bla, 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 y que ahí hay la información suficiente para que salgamos cada uno de nosotros. Si hay alguien que conoce un ser tan sabio como este, que no sea Dios, que me lo diga. Yo creo que Dios es infinita sabiduría, infinita razón, y ha creado un universo que tiene unas leyes maravillosas que han llegado a que salgamos cada uno de nosotros y tengamos esta tierra tan preciosa en la que estamos. ¿Que hay que cuidarla? Por supuesto. ¿Que hay que ver y que no tenemos que contaminar? Por supuesto. Que alguien que defienda que hay que contaminar y destruir el medio ambiente, pues que no hable conmigo. Y estoy seguro que cualquier persona con fe y con razón está totalmente de acuerdo en cuidar el medio ambiente y cuidar la tierra porque es creación de Dios. Pero que hay un Dios muy sabio que ha hecho todo esto y nos ha puesto aquí con una inteligencia maravillosa, pues también es propio de mi fe. Y termino con esta conclusión, que es una preciosidad, la naturaleza nos lleva a Dios, pero eso es más objeto de la filosofía que de la propia ciencia, que nunca descubrirá a Dios mirando un microscopio o a través de un telescopio. No entra dentro de su objeto. Nada más, muchísimas gracias por aguantarme. Oye, si queréis que hablemos de lo que sea, pues a por ello, no sé a qué hora tendríamos que terminar. ¿Quién es el jefe aquí? ¿Eh? No, el ponente. Pues si queréis comentarios, preguntas. Aprovechemos que tenemos aquí a don Javier. Adelante. Yo quería preguntar, porque ha hablado varias veces de la filosofía, pero no sé si lo ha nombrado como una ciencia o no. ¿La filosofía no es ciencia? Depende de lo que entiendas por ciencia. La filosofía es saber, ciertamente. Filosofía es razón, ¿no? La filosofía tiene... Te he puesto al principio la división entre ciencias naturales y ciencias del espíritu, ¿eh? La filosofía es ciencia del espíritu, por supuesto. Claro, claro, claro que es ciencia del espíritu. Claro que lo es.
No, no, sí, sí que lo es, no es opinión, ¿eh? Cuidado, cuidado, no es opinión. Cuidado, Platón distinguía clarísimamente entre la episteme y la doxa, ¿eh? La episteme es la ciencia, y decía, tenía un altísimo concepto de ella, ¿no? La ciencia para él era conocer las ideas de la caverna. ¿Recordáis? Entonces, yo no me quedo con la caverna, que no soy platónico, pero sí que me quedo con que la ciencia es un conocimiento verdadero de la realidad, la ciencia. Y él despreciaba la doxa, que es la opinión. Claro que la filosofía es episteme, claro que es ciencia. Y cuidado, cuidado, esto es de una actualidad brutal, porque estamos en tiempos de doxa. ¿Y sabéis cómo se llama en moderno la doxa, la opinión? La ciencia y la opinión, que la despreciaba Platón, la opinión, la doxa, es en nuestros días fake news. Las fake news. Los periódicos publican las cosas sin cotejar. ¿Os acordáis del New York Times, que tenía por 3 vías independientes, tenían que cotejar? Eso es ciencia. ¿Sí? Eso es conocimiento serio y seguro. Pero cuando estamos en la prensa, todo el mundo ha caído en fake news, ¿eh? Todo el mundo. Lo que nos causa un problema gravísimo, ¿eh? Porque no puedes estar todo el rato tú cotejando por tus cuentas todas las noticias que hay, ¿eh? Es claro que hay ciencia y estamos en tiempos de crisis de ciencia. Por eso es tan importante hoy ser crítico. Claro que la filosofía es ciencia, por supuesto. Hay una parte, claro que se puede llegar al conocimiento, la verdad. Ahora, ese conocimiento nunca va a ser exhaustivo, ¿eh? Eso es un tema muy bonito. Hay muchos límites. Y tenía pensado hablar de uno de ellos. En matemática hay un teorema que es el teorema de la incompletitud de Gödel, o como se diga, es alemán, Gödel para nosotros que somos latinos, ¿no? Se, se planteó si existe un sistema axiomático que pueda probar cualquier enunciado matemático, si existe. No que sepamos cuál es, si existe. Esto es muy propio de los matemáticos, ¿no? Matemáticos vieron la existencia de no sé qué. Los físicos y los ingenieros decíamos, a mí me da igual si existe o no existe, yo se lo calculo. ¿Eh? Aunque no exista, se lo calculo. La integral no existe. Vamos a ver, la condición de existencia, la integral de no sé qué, no, que no existe. Me da igual que no exista o que no exista, yo la calculo. Bueno, eso es una broma. Entonces, que si existía, que si existía una manera de probar cualquier enunciado matemático. Todo el mundo pensaba que sí. Pues un matemático austriaco, Kurt Gödel, descubrió y fue capaz de probar que no. Interesante. Comentarista inglés dice que convirtió la matemática en una religión, porque para su propia coherencia interna tiene que apoyarse en algo que no puede demostrar. Ese es el teorema de la incompletud de Gödel, que es muy importante. No es tan fácil decir que algo es una verdad absoluta. Hay verdades, yo creo que nuestro conocimiento es verdadero, pero nunca exhaustivo de la realidad, lo cual es muy bonito. Nos impulsa a investigar más, a conocer más en todo, ¿no? Pero yo no creo que conozcamos la verdad absoluta. Existe, existe. Pero que la sepamos, esto yo lo veo en matemáticas como una asíntota. Me voy acercando, pero nunca llego. Pero me voy acercando. Y es válido el que yo me voy acercando. ¿Qué? Acuérdate de esa imagen de San Agustín con el niño, que es muy gráfica. Es decir, que se llama la teología apofática también de estomista, este planteamiento, ¿no? Que Dios es un misterio, que es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Por eso no hay que preocuparse si no le podemos entender, ¿eh? No hay que preocuparse. Son dudas de razón, no de fe, ¿eh? Distingo siempre. La duda es de razón, no de fe. Tengo dudas de fe, no tienes dudas de razón, no tienes dudas de fe. Dios es mucho más grande y si no las tuvieses, te aseguro que no le conocías. Es un misterio precioso para nuestra oración y nuestra humildad.
que ha entrado en la historia y que también le conocemos por la historia. Por la vía antropológica, que al principio os citaba que había otras vías, que es la vía antropológica y la vía ontológica, por cierto, que es mucho más interesante de lo que parece. Añádelo, Fernando. Así. No me valerías, claro. Claro. José María. Yo recuerdo que cuando leí La evolución creadora de Henry Bergson hace muchísimos años, Verso. me quedó grabada una cosa, y es que la inteligencia se caracteriza por su incapacidad para comprender la vida. O sea, la inteligencia es una maravilla, pero tiene muchas incapacidades que no puede alcanzar a comprender. O sea, que es que no es posible. Tiene muchos límites, sí. Tiene muchos límites. Tiene muchísimos límites. Y la ciencia tiene muchos límites. Primero su objeto, sus métodos, sus medios. El biólogo está limitado por el microscopio, ¿no? Por lo que use, no es más que microscopio, ¿no? Tiene muchos, muchos límites la ciencia. Por eso hacer una afirmación absoluta a partir de la ciencia no es tan fácil, ¿eh? Pertenecen más a la filosofía, se está dando el salto a la filosofía cuando se hace. Bueno, chicos, que disfrutéis la cena, ¿eh? Oye, por cierto, perdonar. Este libro aconsejable para todos, ¿eh? Acabo de salir hace unos meses. Extraordinario, divertidísimo, montón de datos, súper claro. Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Sí, yo, el título, que me perdonen. Bueno, hay cosas que yo no estoy de acuerdo con cosas que dicen aquí, pero vamos. El título, que me perdonen. El título no me parece bueno, pero hay que poner títulos que sean atractivos. Si yo pongo un título a una obra, te aseguro que no la compra nadie, ¿eh? O sea, le tiene que poner un título que se pueda vender, ¿no? Y luego, cuando leáis la opinión de Sols, que es amigo mío, sobre el diseño inteligente, del que yo soy un ferviente defensor del diseño inteligente, no sé si os suena, diseño inteligente, pues Sols no le gusta y dice que no es científico. Y yo, claro que no es científico. Dice, no es falsable, entonces no pertenece a la ciencia. Es que no es ciencia, ni pretende ser ciencia el diseño inteligente. No pretende ser ciencia, sino plantear preguntas. Que es distinto. Que es distinto. Si lo leéis, cuando lleguéis a la parte de Sols, le diré, Fernando, no llames ciencia, no es ciencia, estoy de acuerdo. Pero es que el diseño inteligente, es una teoría para explicar las estructuras biológicas que dicen que no se pueden dar por evolución, cuidado con el Dios tapagujeros, no pretende ser una explicación de esas, sino pretende decir, cuidado darwinianos con vuestras tesis. No pretende ser ciencia el diseño inteligente. De acuerdo, no pasa nada, pero no por eso se puede despreciar el diseño inteligente, ¿eh? Y las preguntas que plantea el diseño inteligente. Bueno, si lo leéis, os lo pasaréis muy bien.